Filipenses capítulo 3. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, verso 12 al 17 inclusive. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Y como siempre, la verdad sufre algunos riesgos, ataques, riesgos en el sentido de que hay quienes no descansan para de alguna manera alterar la verdad. Y en aquellos tiempos, como también ahora en estos tiempos, los religiosos nunca descansan, los que quieren tener siempre la razón y la verdad, y que lamentablemente no se sujetan a la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos, sobre todo los judíos, los judaizantes, los que querían imponer de una u otra manera ciertas dogmas judías, como por ejemplo la circuncisión. Entonces Pablo, quien era una persona que tenía, según la carne, podemos decir un linaje que lo favorecía o que le podía dar categoría según aquellos tiempos, digamos lo que era importante para ellos en aquellos tiempos. Entonces él era el más indicado para poner en su lugar a toda esta gente que traía un conocimiento acerca del judaísmo. Él mismo le aclara que él era una persona que podía gloriarse en la carne. Si alguien piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, dijo Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero dice, pero cuantas estas cosas eran para mí ganancias, ahora las he estimado como pérdida. Entonces le está diciendo que por más que se esfuercen y traten de conducirlos hacia aquella religión de la cual el apóstol Pablo se había ocupado tanto, que había tomado el compromiso de perseguir a todos los que invocaban el nombre de Jesús, y lo había tomado como una tarea personal, como una tarea en Dios, y se había propuesto, como oímos también ayer, con cartas de autoridad, presentarse en todos los lugares o en todas las sinagogas posibles para apresar a aquellos que invocaban el nombre de Jesús. Si era posible hacer que renieguen de su fe, si era posible hacer que negaren a su Señor, si era posible matarlos, destruirlos. Ese era el propósito, por no entender obviamente el plan de Dios o el propósito de alguien religioso. Entonces, ¿quién más que él podía explicar y hacer entender que la religión a la cual se refería a toda esta clase de gente no le acercaba a Jesús? Al contrario, no le acercaba a la verdad, no le acercaba a Dios, sino que más bien lo hacía distante, lo hacía desviarse del plan y propósito ya trazado por Dios, y de hecho revelado en parte a los judíos, quienes tenían la esperanza del Salvador, del Redentor, del Mesías, tantas veces hablado entre ellos, tantas veces anunciado, tantos días de sábados de reposo que oían las promesas de Dios. Ahora ellos mismos estaban luchando contra aquello que era el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces Pablo le sale al encuentro, y como decíamos, la persona más indicada para hacerlo justamente era él, una persona que venía de un buen linaje, de una persona que venía de esa misma religión, una persona, podemos decir,
calificada para reprenderlos o saber lo que ellos podían entender y explicar. Entonces le sale al encuentro, y cuando le muestra todas sus glorias de esta tierra, todas las glorias según la carne, le dice: todo esto lo tengo por basura, todo esto no me sirvió, todo esto lo dejo porque quiero alcanzar ahora el conocimiento de Cristo. Entonces le daba un final a todo aquello que traía y ponía al conocimiento de todos que él, siendo una persona de aquella religión muy ocupada, muy abocada, ahora se había encontrado con la verdad y prefería quedarse sin nada de aquello con tal de sostener la verdad que ahora le era revelada. Ahora, esto es tan importante, o debe ser tan importante para nosotros, porque es lo único que nos va a ayudar a derribar ciertos credos que no pertenecen, digamos, a la Escritura. Ciertas enseñanzas que hemos recibido, ya sea de nuestros padres, de una religión antigua o de del mismo ámbito evangélico, pero equivocado. Entonces, sacarnos todas aquellas cosas, filtrar todo por la palabra de Dios y tomarnos solamente de la palabra de Dios. Cambiar aquellas glorias que, aunque nos quedemos sin nada, antes de tener glorias en la carne, es preferible quedarse sin nada. Con lo poco o mucho que me quede de mi Señor y el conocimiento que tenga de Él, eso me será suficiente por lo menos para iniciarnos y desarrollarnos en esta vida que el Señor nos ha dado. Muchos, lamentablemente, por no hacer este trabajo, no pueden crecer, no pueden desarrollarse, siguen siendo personas que confiesan a Jesús, pero siguen siendo religiosos, no cambian su modo de pensar porque alguna vez le enseñaron así, porque alguna vez le explicaron así. ¿Cómo podemos nosotros permitir que nos pase esto cuando vemos que la palabra de Dios se revela ante nuestros ojos de una manera preciosa y podemos darle gracias a Dios porque Él tiene cuidado de los suyos? Ahora, cuando Pablo le presenta todo esto, también le dicen: no pretendo yo haberlo alcanzado todo. Aunque era el que enseñaba, aunque era el que estaba explicando, aunque era el que había cambiado glorias de esta carne o glorias de esta religión o glorias de una religión por la verdad de Dios, estaba luchando para ver si lograba asirse, tomar, alcanzar aquello para lo que el Señor lo asió a él, lo tomó a él. Entonces está diciendo que el Señor Jesús lo tomó a Pablo para una tarea. Y nosotros hablamos el domingo pasado el propósito que tiene Dios con nosotros, un buen propósito. Y no importa lo que nosotros califiquemos como bueno o malo, acá lo importante es hacer la voluntad de Dios. No importa el nivel que le demos nosotros al trabajo que hacemos en Dios, como hemos explicado. Algunos solamente fueron padres de patriarcas, gloria al nombre del Señor. El Señor así lo quiso y así lo hizo. Y aunque Dios quiera hacerlo con nosotros así, siempre debemos gloriarnos de estar en la presencia de Dios. Siempre debemos alegrarnos de poder llegar. Siempre debemos alegrarnos de poder seguir confesando el nombre de Jesús. Siempre debemos alegrarnos que suceda lo que suceda, seguimos avanzando en Cristo nuestro Señor. Es importante porque el Evangelio justamente es para personas que van a luchar. Por eso es que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Necesitábamos este poder, necesitábamos este dominio. Ahora, por más que Dios nos lo haya dado, no quiere decir que ya una vez que Dios lo dio, todo sucede automáticamente o milagrosamente, sino que debo decidir en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, asirme de ese poder que Dios me dio. Bueno, Pablo está explicando acá. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces está diciendo justamente eso, que él quería lograrlo, y aunque lo estaba enseñando, lo estaba explicando, y aunque estaba de alguna manera atacando a aquellos que venían de alguna manera a estorbar la obra de Dios, él dijo: no, que yo lo alcancé todo. Y esto es tan importante. Yo veo la actitud del apóstol Pablo, un hombre que escribió, si le agregamos la carta a los Hebreos, 14 epístolas en el Nuevo Testamento. Es tan importante que un hombre
de esta categoría, por llamarlo de alguna forma, para que nos demos cuenta, se considere a sí mismo de esta forma, que no se permita a sí mismo gloriarse desmedidamente. No hallamos en la Biblia a otra persona con estas características. Y lo bueno de esto es resaltar que simplemente es un hombre. ¿Se escucha? Que es un hombre, que fue un hombre, y que así como ese hombre pudo alcanzarlo, también así nosotros. Y vamos a ver unos puntos importantes, y vamos a pasar desde el verso 12 que hemos leído, versículo tras versículo, para así asirnos nosotros también de esta libertad que nos provee la palabra de Dios, de esta victoria que nos provee la palabra de Dios, de esta seguridad que va a proveernos la palabra de Dios en esta noche para todos los que creen. Gloria a Dios. Para no calificarnos desmedidamente en la frase los que somos perfectos. Este es el título de esta prédica, los que somos perfectos. Algunos exageran esto por no entender y ya hablan de gente como si fuera de categoría más elevada. Y nosotros sabemos que el pueblo de Dios es perfeccionado todo junto por medio de los ministerios o los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia, para que sean perfeccionados los santos, incluyendo a quien porta ese don. Entonces, cuando vemos las cosas de esta forma, también nos damos cuenta de que lo que Pablo fue en su vida ministerial y el cuidado que tuvo como hombre, conociendo que el hombre puede envanecerse, puede enorgullecerse, entonces tomamos mucho más seriamente esta palabra y la hacemos nuestra para tener nosotros cuidado y no pensar que somos mejor que otra congregación, que otros hermanos y que ninguna cosa de esa. Nosotros somos lo que Dios quiere que seamos. Ni más ni menos. No que lo haya alcanzado, la palabra alcanzar aquí es tomar, echar mano. Entonces dice, no es que todo esto que yo le estoy enseñando, ya lo alcancé, lo tomé, ya lo agarré, ya es mío, no. Ni que ya sea perfecto. Y aquí yo voy a leer lo que algunas veces ya enseñamos con respecto a la palabra perfecto, porque va a traernos mayor claridad. Perfecto. De hecho, esta palabra se emplea en el verso 12 y en el verso 15. La misma palabra. Tiene en griego una variedad de significados interrelacionados, o sea que tiene relación uno con otro. Todos los significados que puede incluir esta palabra, todos tienen relación unos con otros, porque obviamente el propósito sigue siendo uno y el mismo. El propósito de Dios para con los hombres. Es una especie de perfección funcional. Oiga, funcional. Vaya anotando, guardándolo allí en su conocimiento, de acuerdo con algún propósito dado. Lo repito. Esta palabra, perfecto, teleios, se lo leo para que lo anoten, tiene en griego una variedad de significados interrelacionados. Es una especie de perfección funcional de acuerdo con algún propósito dado. El ejemplo que yo anoté aquí es Hebreos capítulo 5 verso 9, donde habla del Señor Jesús, que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, aquí está hablando de Jesús, que habiendo alcanzado la perfección, y yo tomo este ejemplo porque es un ejemplo, uno de los ejemplos más claros, y de hecho justamente tomamos al Señor Jesús para que no queden excusas. El Señor Jesús, una persona perfecta, una persona justa, una persona que abría la matriz de su madre desde adentro hacia afuera, conforme a las Escrituras, para que naciera santo, para que se cumpliese todo lo establecido por Dios. Una persona que obviamente no necesitaría ser perfeccionado. Entonces, ¿de qué perfección habla? Una persona que a los 12 años enseñaba a los maestros la misma ley y que se quedaban atónitos por las preguntas y las respuestas de este jovencito.
Entonces, ¿de qué perfección está hablando? Ahí muestra bien claro que no habla de una perfección abstracta, o sea, que es algo determinado sin ningún tipo de error, ni falla, ni ninguna cosa. No, está hablando de una perfección funcional, o sea, algo que está dado para que el hombre lo alcance, según el llamado de Dios, según el propósito de Dios, y como lo hemos explicado, Jesús es perfecto, o fue perfeccionado, porque alcanzó el propósito para el cual Dios lo envió a la tierra. Por eso dice, habiendo sido perfeccionado, y no habla más que del sacrificio, habiendo sido perfeccionado, cumplió todo paso a paso, cumplió toda la escritura. Oiga eso, cumplió toda la escritura, cumplió lo que hablaba desde el Génesis hasta el día en que Él aparece, cumplió la palabra, hermanos míos, de letra por letra, fue cumpliendo la palabra de Dios. Y entonces sí, habiendo sido perfeccionado, habiendo alcanzado el propósito para el cual Dios lo envió a la tierra, ahora sí podía salvar a los hombres que le obedecen. Gloria a Dios. ¿Entiende? A partir de allí, si Jesús no hubiese completado este camino, si no hubiese terminado, si hubiese decidido obedecer a aquello que si eres hijo de Dios, baja para que todos creamos. Si hubiese bajado, esto no hubiese sucedido. Pero Él justamente dice, fue perfeccionado porque logró el cometido para el cual Dios lo envió a la tierra. Bendito sea el Señor que pudo sostenerse, hermanos míos. Y Dios, que no hace más que atender a los que le piden ayuda, envió su ayuda en un momento determinado y fue fortalecido por un ángel, como siempre decimos, ¿verdad? ¿Cuántos se alegran por la verdad de Dios? Entonces, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. No está hablando, como dijimos, de una perfección abstracta, sino de una perfección funcional. Cumplió su función. Mire cómo suena. Una perfección funcional. Cumplió su función. Cumplió el propósito por el cual Dios lo trajo aquí a la tierra. Dios quiera que nosotros cumplamos el propósito para el cual Dios nos trajo. Algunos ser, como dijimos, papá o mamá de alguien. Quizás los pequeños que andan hoy corriendo el día de mañana sean un gran predicador. Nosotros no lo sabemos. Y Dios lo haya usado solamente para eso, para que hicieran nacer a tal persona. ¿Acaso no tomó Dios a María? ¿Y no le hizo nacer una persona especial? ¿No hizo que su hijo naciese de María? Comprobado científicamente que en Jesucristo no hubo participación humana, solamente de la parte del género femenino, o sea, de la mujer. Para la gloria de Dios. Comprobado científicamente. Y esa fue la función de María. Y bueno, estuvieron aquellos que torcieron todo, piden a María y cuantas cosas más. Y algunos hasta llegan a decir que nosotros no creemos en María. No es que no creemos lo que ellos creen de María. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios acerca de María, que fue una persona también especial. Así como Pablo se presenta como una persona selecta en la tribu en la nación de Israel, así también María una persona selecta para el plan y para el propósito de Dios. Amén. Pero fue su tarea. Listo. Se terminó. Ahora, ¿cumplió el propósito para el cual Dios la trajo a la tierra? Sí. Amén. Cumplió el propósito para el cual Dios la trajo a la tierra. Entonces quiera Dios darnos luz y entendimiento para que nosotros dejemos de considerar que somos los mínimos, que somos lo más pequeño, que somos lo inservible. En el cuerpo de Cristo, no hay nada inservible. En el cuerpo de Cristo todos somos útiles y necesarios. ¿Lo cree, verdad? Esta palabra es empleada también como ejemplo, gloria a Dios. Se usa de un hombre plenamente desarrollado en contraposición a un joven en desarrollo. Entonces se dice que el hombre maduro, el hombre que se desarrolló, que ya es capaz de llevar un hogar adelante,
que es capaz de sostener una familia, que es capaz de criar y educar a sus hijos. Es alguien que alcanzó un nivel, una madurez, en contraposición al joven que va camino a eso. Entonces, para dar un ejemplo más, o aclarar inclusive este punto para que también nosotros sepamos que estamos en ese trato de Dios y que ninguno de nosotros puede calificar o descalificar a nadie. Acá es el trato de Dios con cada uno en lo personal, y con cada uno de nosotros Dios está teniendo diversas experiencias personales, donde Dios trabaja con usted, trabaja conmigo, y Él sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces a cada uno de nosotros Dios nos va ayudando a desarrollarnos para que cumplamos el propósito para el cual Él nos trajo. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ya aclaramos el punto perfecto, sino que prosigo. La palabra prosigo, fíjese, sigo adelante, sigo corriendo. Y esto es lo que lamentablemente muchos cristianos no hacen. Esto es lo que lamentablemente muchos cristianos abandonan, porque califican a Dios como un Dios que los va a juzgar, que solamente los trajo, los lavó con la sangre de Cristo, los perdonó, los redimió, como siempre decimos, los hizo aptos, nos justificó por haber creído en Él, y ahora que nos tiene acá limpiecitos para educarnos, en la primera falla Dios va a desecharnos. En las primeras cosas que no nos salgan bien, Dios ya va a dejarnos de lado. Ese es el pensamiento de los hombres que se introdujo en la iglesia, pero no es el pensamiento de Dios. Por eso que el pensamiento nuestro tiene que cambiar, por lo menos en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a nuestros hermanos. Que si algo nos sucede, nosotros tenemos que seguir adelante. Que si algo sucede, nosotros tenemos que seguir corriendo esta buena carrera. No podemos detenernos. El fracaso está en detenerse. El fracaso no es equivocarse. El fracaso a veces no es pecar. El fracaso es no hacer las cosas mal por no entender. El fracaso es detenerse y pensar que el Dios que te salvó ya no tiene misericordia para volverte a tomar. Como si fuera que te has salido de la mano de Dios. ¿Quién puede salirse? Por eso es importante entender, porque acá el problema no lo tiene Dios. No lo tiene el Evangelio, el problema lo tienen las personas. Lo que es más triste, el problema lo tienen las personas que dicen creer en Dios. Que nos jactamos de conocer a Dios y en definitiva no estamos conociendo a Dios como Dios realmente es. Cómo Él hace con las personas, cómo tiene el objetivo no solo de salvarlos, sino de que logremos el objetivo para el cual nos trajo. Entonces ahora Él lo que está haciendo es haciéndonos comprender y entender día tras día que Él tiene un propósito objetivo con nosotros y lo quiere lograr. Entonces sí podemos decir, el que comenzó la buena obra en vosotros, en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero eso yo debo creerlo y debo sostenerlo. Amén. Porque una vez abandona quizás una tarea como hemos hablado, creo que el domingo pasado, por circunstancias, por situaciones, por lo que fuere, ya parece que no tenemos fuerza para volver a rendirnos a las manos del Señor, como si nunca hubiésemos visto cómo Dios perdonó, trajo, restauró e hizo con la persona. Podemos dar el ejemplo de Pedro, cumplió el propósito que Dios tenía con él, ¿o no? ¿Qué mejor ejemplo? Satanás me pidió para zarandearte, pero no temas, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Negó al Señor. No había posibilidad. Humanamente, si fuéramos nosotros los jueces, Pedro queda fuera. Pero ya el Señor le dijo, pero una vez vuelto, o sea que había un regreso. Había un alejamiento, había una negación, pero también había un regreso. En el alejamiento y en la negación de Pedro, el Señor no se enojó con él. Ni lo desechó para siempre, porque el Señor no desecha para siempre. Sino que no solo esto, sino que le dijo, vas a volver. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos.
Cuando vuelva habrás aprendido algo. Y no es que nosotros estamos enseñando que hay que irse al mundo para venir experimentado, como alguna vez alguien dijo desde aquí dando una acción de gracia. Me fui al mundo porque Dios quería que yo me fuera al mundo, porque en el mundo iba a experimentar cosas que iba a venir y iba a usar en la iglesia. Entonces, ¿para qué nos trajo la iglesia si en el mundo es donde aprendemos? No hay que equivocarse, porque muchos salieron y jamás pudieron volver. Porque el mañana no es nuestro y nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Y lo decimos tantas veces, pero nos olvidamos que el que murió, murió por nosotros para que nosotros vivamos su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces seguimos adelante, sigo corriendo. Dice en la versión lenguaje sencilla el mismo verso 12, 3:12. Con esto no quiero decir que yo ya lo haya logrado, que haya hecho todo lo que he dicho, ni tampoco que sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Escuche, luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Entonces está diciendo, yo voy a luchar, porque yo creo que Dios me salvó para eso. Yo creo que Jesucristo me trajo para eso. Me asió. ¿Y él por qué hablaba de la palabra asir, tomar, agarrar? Porque esto fue lo que pasó. Él iba camino a Damasco y se le apareció el Señor y lo agarró para sí. Dijo, vas para allá a matar, a destruir. Yo te traigo para acá, para que a partir de ahora empieces a anunciar la palabra que da vida. Le cambió el rumbo. Lo hizo para sí. Y allí le dio varias promesas, le dijo que a dónde iba a predicar y todas las cosas que le iba a pasar. Entonces él sabía que tenía un propósito Dios con su vida. Él dijo, yo voy a luchar para lograr asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Voy a luchar para alcanzar el propósito por el cual Dios me tomó. Dios me tomó para sí. Voy a luchar. Entonces eso es algo que nosotros no podemos olvidar, porque nuestro diario vivir también es un diario combate contra el sistema, contra el diablo, contra el pecado y contra todo lo que se levanta contra Dios. Un combate diario. Por causa de cómo están las cosas, mucho peor, como decían nuestros hermanos, no sé si fue ayer o hoy, de cuántas cosas suceden. Nuestro hermano Silva que decía, el evangelista, que la maldad se ha multiplicado tanto que ya en los lugares donde se podía dejar el coche abierto ya no se puede dejar más. Es una gran verdad. Verso 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, olvidando, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. A veces cuando hablamos de olvidar lo que queda atrás, lo hablamos quizás superficialmente. Esto es necesario, olvidarnos lo que queda atrás. Podemos decir, me olvido de las cosas malas, me olvido de lo que me salió mal, porque eso verdaderamente me hace daño. Pero es increíble tener que pensar que también debo olvidarme de las glorias que quedaron atrás, lo que alcancé como bueno. Lo que pude comprobar, lo que pude lograr en Cristo, dejarlo atrás. Por la sencilla razón de que me puede hacer mal, tanto lo malo como lo bueno. Lo bueno, si yo no me fijo bien y me paro y me veo como este hombre que ha escrito esto por la gracia y la misericordia de Dios, puedo llegar a equivocarme en pensar que todo se alcanzó porque algo hice yo.
Bueno, Dios me ayudó, pero si yo no hubiese estado, bueno, Dios me ayudó, pero si yo no hubiese estado dispuesto, bueno, Dios me ayudó, pero si yo no hubiese oído su voz, bueno, Dios me ayudó, pero si yo no hubiese orado, bueno, Dios me ayudó, miren lo que alcancé. Es un terrible, terrible problema. Es una enfermedad. Esto lo tiene el hombre por naturaleza y nosotros como cristianos e hijos de Dios debemos despojarnos de esto. Lo que está presente ante nuestros ojos, sea el salón, sean las personas, es la obra de Dios. ¿Se escuchó? La obra de Dios. Dios lo hizo, Dios lo preparó, Dios lo llevó adelante. Si nosotros no pensamos así, fracasamos. He visto hombres, conozco hombres que fueron en su momento hombres de Dios, gloriarse de lo que alcanzaron. Gloriarse de su vida, gloriarse de su familia, sin tener en cuenta a Dios. A veces uno dice, parece una tontera tener que decir gracias a Dios. No es ninguna tontera. Si alguien considera de que Dios está con él, sabe que los logros que ha alcanzado lo ha hecho por gracia y misericordia de Dios. Por eso es necesario olvidarse lo que queda atrás. Ese es uno de los puntos muy importantes. Me olvido lo que está atrás, porque lo que está atrás fue por la gracia de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el otro punto? Que adelante todavía me esperan un montón de cosas que yo debo alcanzar. No puedo detenerme a mirar lo que alcancé. No puedo detenerme a mirar los logros. Sí, quizás nos gozamos y nos alegramos, pero mejor va a ser si miramos hacia adelante, porque adelante está el premio, porque más allá es donde tenemos que llegar nosotros, hasta la misma presencia del Señor, hasta alcanzarlo todo, hasta lograrlo todo. Si no, ¿qué sentido tiene habernos gloriado en lo que hemos alcanzado cuando todavía tenemos tanto por recorrer, tanto por alcanzar, tanto por comprobar? El Señor nos llamó para un galardón completo, no algo de Él. No algo de Él. Gloria a su nombre. Por eso la necesidad que tenemos de entender, de buscar, de preguntar, de aprender, es necesario. Hay hermanos aquí adentro y son de aquí y son de años, no conocen la Biblia. No tienen presente ni siquiera las prédicas últimas. ¿Cómo nos damos cuenta? Por su forma de andar, por su forma de dirigirse a los demás. Sus palabras, su conducta, todo lo manifiesta. Lo que pasa es que ellos no lo ven. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que nos vamos a juntar todos los que queremos. Tiene que suceder esto. Ahora usted pregúntese, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos. También lo que Dios quiere es exaltar, si es posible, a todos los hombres. El diablo arruinó a la raza humana. Dios la quiere exaltar. Entonces miremos si no es importante. Amén. Entonces, ¿es necesario olvidarse? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No, porque yo cuando entré al Evangelio, no, porque cuando prediqué, Pedro nunca más dijo, en mi predicación 3.000 personas se salvaron. Mi primer predicación. No, Lucas lo cuenta. Y en la segunda, 5.000. Lucas lo cuenta. No es Pedro. Ni se toma de eso para gloriarse. Es más, miramos a Pedro, quien estuvo al lado del Señor, y parece que Pablo tuvo mayor gracia. Pero es lo que nos parece. Es la obra de Dios con cada uno. Por eso es que uno debe estar contento con lo que es. ¿Por qué Pedro no se entristeció, siendo que él le dijo, tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia? Pedro fue el que abrió la puerta a los gentiles. ¿Se escucha? Pero no fue Pedro quien ministró a los gentiles. No fue Pedro llamado como apóstol a los gentiles. Pedro fue llamado como apóstol a la primera iglesia, a los judíos. Pablo le tocó ministrar a los gentiles. Y no hubo celos. La única manera de que no haya celos es estar conforme con lo que Dios hace en nosotros y para lo cual Dios nos trae. Si uno se pregunta, ¿qué te gustaría hacer? Yo supe responder
tiempo atrás y sin tener mucho conocimiento, todo lo que Dios quiera. No dije lo que Dios quiera, no, todo lo que Dios quiera. Quisiera. Solamente Él sabe si lo voy a alcanzar. De seguro que lo sabe. Y Él sabe cuál es el límite, cuál es el nivel o la estatura o como querramos llamarle. ¿Verdad? Pero si yo digo no, yo quiero ser como fulano. Nosotros si queremos mirar a alguien por medida, aunque necesitamos tener ejemplo en esta carne, tenemos que hacerlo con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estamos comprendiendo? Miren lo importante y lo hermoso que es, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dejar el pasado. Me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Hay tanto por delante que no puedo detenerme por lo que ya se hizo, lo que ya se logró. ¿Verdad? Algunos vienen y ven, por ejemplo, este lugar, la iglesia, los que pasaban por allí, antes veían cómo nació la iglesia, pero los que estamos desde el comienzo, sabemos todo lo que costó hacer esto y todo cómo se llevó adelante. Y le damos la gloria a Dios en esto porque fue Dios quien lo aparejó todo. ¿Verdad? Pero aspiramos hacia más y no hablamos de lo físico, sino hablamos de lo espiritual, de nuestra vida, del desarrollo de los hermanos, del desarrollo en el conocimiento, la sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, todo lo que Dios quiera darnos, hermanos míos, eso sería para nosotros lo mejor, lo más hermoso que nos pudiera pasar en esta tierra, porque todo esto, por más lindo que sea el día de mañana, todo esto va a quedar, pero estos cuerpos, si estamos en pie, serán arrebatados y transformados en el aire. Gloria a Dios. Lo demás todo se va a quedar, pero nosotros nos vamos a la presencia de Dios. ¿Cuántos creen y dan gloria a Dios? En definitiva, Pablo está diciendo que el cristiano debe olvidar todo lo que ha hecho y tener presente solo lo que todavía no alcanzó. Ahí está bueno. Claro, si miramos para atrás, cuánto que hice. Tenemos 50 años en el Evangelio y miramos y le prediqué a fulano, mengano, sultano. ¿A cuántos he bautizado? Pablo, ¿a cuántos bautizó? No hacía memoria de esas cosas. ¿Verdad? Pero si se ponía a mirar lo que había por delante, un montón. Creo que no nos alcanza el tiempo siquiera para ponernos a mirar hacia atrás cuando tenemos tanto por delante. Entonces mejor extendernos a lo que está adelante. Yo soy muy partícipe, no es que no me guste el Antiguo Testamento, al contrario, si hallamos el tiempo, el lugar y quienes nos ministren, como otras veces lo hemos hecho, lo hacemos. Necesitamos tanto conocer al Señor Jesús, necesitamos tanto manifestarnos como Él, que no podemos tampoco tomar otros tiempos que no sea para eso que es tan importante, llegar a conformarnos a la imagen de Cristo. De hecho, como siempre explicamos, todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, así que obligadamente tenemos que pasar por allí. Pero a lo mejor no vamos a ser tan puntuales con algunas cosas que eran sombra de lo que habría de venir, porque lo que habría de venir ya vino, y lo que vino es Cristo, y a lo que vino a ser, nosotros somos el testimonio viviente de lo que Jesús ha hecho. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y decimos, no que lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome. Se usa de un corredor que se estira hacia la cinta. No sé si alguna vez ha visto esas carreras de personas que corren. Usted lo ve cómo se van esforzando en el último momento, parece que quisieran tener los brazos más largos que todos, las piernas más largas, porque tratan de llegar hacia la cinta que marca la meta. Entonces lo que está diciendo Pablo acá, toma ese ejemplo para hacernos pensar que nosotros debemos esforzarnos. Es lo que hace el atleta, es lo que hace el que corre, se esfuerza. Siempre nos dijo el Señor, y el apóstol Pablo nos ha aclarado,
de que esto es siempre un esfuerzo, un logro, el alcanzar, el luchar, el pelear la buena batalla, el seguir adelante, el sostenerse en la fe, justamente porque uno le ha creído al Señor. Y trata, y lucha. Entonces da el ejemplo del apóstol Pablo. Describe a alguien con los ojos puestos solo en la meta. A diferencia de muchos, que mira a fulano, que mira a mengano, que mira a ver qué pasa allá, qué pasa con el otro, qué pasa. Escucha, tienes que mirar la meta, porque Dios tiene un propósito contigo. Tienes que mirar el punto final, porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Se escucha? Describe a la persona que va sorteando todo tipo de obstáculos porque tiene los ojos puestos al final. Así que venga lo que venga, lo va a sortear porque él quiere llegar al final. Es como la carrera con obstáculos, salta todo lo que sea porque quiere llegar al final. No le importa lo que suceda en el camino, se tiene que levantar y seguir. Ahora, ahí está el asunto. Ese es un punto muy importante, porque justamente el tener carrera con obstáculos a veces hace que alguien tropiece, se caiga o algo así, por dar un ejemplo. Pero en el camino del Señor las situaciones vienen, los problemas vienen, las dificultades vienen. En el camino del Señor algunos, hermanos míos, luchando contra el pecado, se han herido en esta lucha. ¿Pero qué tiene que hacer? Pararse, mirar, sigue en carrera, sigue en carrera. Entonces corra hacia la meta porque todavía Dios lo tiene en sus planes. ¿Cómo no vamos a entender esto? ¿Y el que está a su lado no le extenderá una mano? Si van dos juntos en el camino, ¿no es bueno acaso porque si uno se cae el otro lo levanta? ¿Y no es que el Señor nos enseña a andar de dos en dos, el ejemplo bíblico, digamos, de salir a predicar? Y no es que nosotros tenemos que sentir la necesidad de ayudar a nuestro hermano, porque no es que yo quiero llegar, quiero que todos lleguemos. No es que uno quiere esforzarse para llegar, vamos a esforzarnos, voy a esforzarme, usted va a esforzarse, pero en lo que lo hacemos, miramos también a nuestro costado, a ver quiénes pueden llegar junto con nosotros. Cuanto más lleguemos, mayor será la gloria para Dios. Entonces, mirar las cosas de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque un error, a veces, hermanos, amados, el pecado no es solamente fornicación y adulterio, siempre lo apuntamos porque siempre es lo que se ve más grave. A veces el pecado que apoca a la persona, aún siendo ministro y todo, es un error, es una falta, una falla. Es el simple hecho de no haber podido lograr el objetivo. El simple hecho de no lograr el objetivo que pensó. Y eso lo abatalla. Eso lo hace que se luche. Pero si ya fracasaste, pero si ya te equivocaste, ya no tenés salida. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si estás en el camino, tienes que seguir corriendo. Amén. Si estás en el camino, tienes que seguir corriendo. Si estás en carrera, no puedes detenerte. Levántate, ponte en pie. El apóstol Pablo dijo, derribado, pero no destruido. Un momento, derribado. ¿Por qué? ¿Cómo caíste? No importa cómo caí. Lo que sí importa es que me puedo parar y seguir corriendo. Porque estoy, hermanos amados, derribado, pero no destruido. Porque el Señor está conmigo. Creer eso. Creer a la verdad. Creer en el Dios justo. Creer en el Dios misericordioso, creerle a Él, creer que nos tiene destinado para salvación y no para descargar su ira sobre nosotros, creer que no se deleita en el error y el castigo, creer que en el error siempre está para ayudarnos, creer que Él es el que levanta al justo cuando se cae, creer que Él es el que nos llamó y Él es el que nos sostiene. Ahí tenemos que apuntar y allí tenemos que ir. Bendito sea el nombre del Señor. No nos juzguemos antes de tiempo. La Biblia dice, no juzguéis. Yo puedo decir, no nos juzguemos porque esto sucede a los mismos hermanos. Me juzgo antes de tiempo. No me doy posibilidad en Dios porque yo pienso, porque yo creo, ya el Señor me ha desechado. Ya el Señor terminó conmigo. Ya ¿qué más puedo pedirle? Puedes pedirle misericordia y el Señor tendrá misericordia. Puedes pedirle que te ayude y el Señor te ayudará. Hermanos míos, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿Acaso no es el Dios de la Biblia, hermanos míos? El Dios de toda consolación. ¿No es el Dios, hermanos míos, que la paciencia es para salvación? Entonces, si ese es nuestro Dios, alabemos y bendigamos su nombre porque Él nos ayudará. Ahora, en eso que Él nos ayuda, debemos observar nuestras propias vidas.
Porque a veces Dios tiene toda la voluntad, el deseo de ayudarnos, de extender su mano. Pero el que se está negando es el hombre. El que se está negando es el cristiano. No, si yo... ¿Qué más puedo hacer? Dios me dio una oportunidad y yo la deseché. ¿Y no te dará más? Yo hacía un montón de cosas en la iglesia. Y porque tomé malas decisiones, ya no las hago. ¿Y no vendrás a Dios para que te las dé? Es que no sé si Dios me va a tomar de nuevo. ¿Y cuándo te desechó? Si cuando eras enemigo, nunca te había desechado. Y Cristo murió por ti. ¿Te desechará ahora que eres su hijo? Yo creo que no es el mismo Dios que estamos creyendo. Ese no es el Dios que estamos creyendo. El Dios que estamos creyendo nos trajo para un propósito. Y lo va a lograr. ¿Cuánto lo creen? Lo va a lograr. Yo me pongo a mirar y digo, me parece tan difícil. Pero Dios es el Dios de lo imposible. ¿Habrá algo que sea difícil para Él? Nada. A Dios sea la gloria. Entonces lo importante es llegar al final. Es como que alguien va corriendo, tropieza y ve que todos los competidores pasaron por delante. Pero todavía los ve. Si lo alcanzan a ver sus ojos, lo pueden alcanzar sus piernas. A correr se ha dicho. Nosotros miramos la Biblia, el plan de Dios sigue, el propósito de Dios sigue. Y bueno, pasó algo, pasó. Pero ¿qué hay si me paro? ¿Y qué hay si empiezo a correr? ¿Y qué hay si me acerco a Dios? ¿Y qué hay si le pido? ¿Y qué hay si le digo, ayúdame, Señor? ¿Qué sucederá? ¿Y si me quedo? Si me quedo no hay ninguna posibilidad de nada. Pero si me dirijo hacia Él, Él lo puede hacer todo posible. ¿Lo creemos? Le damos a Él la gloria entonces. El que vive, sea la gloria. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces se extiende hacia adelante. Voy a ser ese corredor que se estira por alcanzar la meta final. Aleluya. Porque todavía está en carrera y prosigue a la meta, va en busca del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí parece que se contradice Pablo. De hecho, emplea la palabra casi prácticamente la misma, muy poquita diferencia. Entonces no es la palabra, sino el contexto. El contexto del verso 12, el contexto del verso 15, el contexto de todo el capítulo, donde vamos a hacer la diferencia. Porque Pablo viene enseñando justamente que hay cosas que alcanzar, de las cuales dice, yo no las alcancé a todas. Pero después habla, así que todos los que somos perfectos y también se incluye. Entonces, Pablo, ¿qué? ¿Eres perfecto o no eres perfecto? No, entonces lo que Pablo está explicando en este pasaje, en este verso, más claramente habla de perfecto como alguien que va alcanzando algo, va creciendo, va desarrollando. Ahora se lo voy a leer un poquito mejor. A diferencia del verso 12. Entonces dice, a lo que hemos alcanzado, lo que nos estamos esforzando. Fíjense, todos oímos la misma palabra, no todos nos esforzamos. Todos oímos la misma enseñanza, no en todos provoca lo mismo o produce lo mismo. Todos somos llamados por Dios, pero no todos se sienten igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios no falla, su palabra tampoco. Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? Es la persona, es lo que cree, es en lo que se sostiene, es la responsabilidad de lo que cree. Porque a veces decimos nosotros, yo creo, y parece que eso fuera suficiente. El creer conlleva responsabilidad, oiga, el creer conlleva responsabilidad.
Esto es ante Dios, porque yo puedo decir creo y llenar mi boca diciendo creo, pero Dios está esperando que el que cree obre como si creyera. A ver si se entendió. Que el que cree obre como si creyera. Que el que cree obre como creyente. Que el que cree y se considera hijo de Dios, obre como un hijo de Dios. Entonces Pablo dice así que todos los que somos perfectos, habla de maduro, habla del que va creciendo, del que pone en práctica las enseñanzas y va venciendo. Entonces, ¿entiende a qué los que somos perfectos se refiere Pablo? Entonces, los que están recibiendo esta enseñanza de todo el grupo, aquí, por ejemplo, los que estamos recibiendo esta enseñanza, yo los llamo a los perfectos. ¿Quiénes son los perfectos? Los que están luchando para crecer, los que están luchando para madurar, los que están luchando para poner en práctica la enseñanza. Y se hace notorio, es lo que hablábamos hace un momento, se hace notorio no solo que no lo practica, sino que ni siquiera lo tiene en cuenta. Ahí comienza a verse. Entonces podemos hablar de personas en este sentido perfectas, o sea, personas que van creciendo, personas que van alcanzando una madurez. Sí, podemos hablar de ellos ya. ¿Quién califica o descalifica? Ningún hombre, la persona misma. Por eso hablo de responsabilidad. Yo como cristiano, usted como cristiano debe ser responsable en manifestar lo que ha creído. ¿Se escucha? Ser responsable de manifestar lo que ha creído. Si no, son simples palabras. Y volvemos al punto que siempre tocamos. Simples palabras. El gran evangelio, el gran poder de Dios, la gran manifestación que nunca se ve. Entonces, aquellos que somos perfectos, dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces acá también hay una especie de filtro, por llamarlo de alguna forma. La palabra aquí que dice, esto mismo sintamos, se puede traducir esta misma actitud. De hecho, el lenguaje, palabra de Dios para todos, lo traduce así. Los que tienen esta misma actitud. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, tengamos esta misma actitud. Entonces, no podemos ser diferentes uno del otro. ¿Se está oyendo? No podemos ser diferentes. Hay un molde que es el Evangelio que nos está formando. ¿A cuántos se estará formando? ¿Cuántos estarán tomando la forma que espera el Señor nuestro Dios que tengamos? ¿Cuáles son los que están tomando la forma de este Evangelio, de este molde? Para que nos juntemos. Y por ahí nos juntamos en un grupo y decimos, bueno, acá estamos los que queremos alcanzarlo. Y comenzamos a mirar hacia los costados. Y vos que hiciste esto, y vos que hiciste aquello, y vos que hiciste lo otro. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué yo debo mirar a mi hermano? Él, ella, el que fuere, está creyendo que el Dios de misericordia le puede brindar una posibilidad. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en creer algo así? ¿Por qué? Porque a mí no me pasó. Porque al otro no le pasó, o al otro le pasó y a mí no me pasó, entonces yo juzgo. Qué fácil es ese juicio. Por eso yo digo, examinarnos de tal forma de no equivocarnos. Si logré algo, no puedo pretender que alguien sea como yo. Diferente sería, hermanos míos, como le pasa al apóstol Pablo, que sabía el camino que iba dejando, el camino que iba caminando y la imagen que iba dejando, la conducta que iba manifestando, al punto tal que pudo decir, sean imitadores de mí. ¿Comprende? Pero ¿quién se puede poner en ese lugar ahora? Que sea muy consciente del tiempo que vivimos, muy consciente de las enseñanzas de Dios y cuántas de ellas hemos practicado. Por eso lo mejor es mirarnos siempre con la necesidad de alcanzar la imagen de Cristo, el modelo perfecto. Él es el modelo perfecto. A esa imagen tengo que llegar. Me tiene que seguir tallando el Señor hasta que yo quede a esa imagen. Debe seguir trabajando el alfarero con este barro hasta que haga lo que Él quiere hacer. Pero yo no puedo negarme. Yo no debo negarme. Yo debo entregarme.
Usted debe entregarse para que Dios lo pueda hacer. ¿Y sabe qué? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Lo creemos, ¿verdad? Entonces los que estamos creciendo, los que quieren poner y están poniendo en práctica la palabra de Dios, los que vamos venciendo obstáculos, paramos, miramos y decimos, sigo en carrera. Sigo en carrera. Miramos, por ejemplo, lo que nos pasó en el día, lo que fuere. Ojalá sean todas cosas lindas. Pero si hubo alguna mala, alguna fea, a pesar de ello estoy acá. Lo que nos pasó en la semana, a pesar de aquello feo o la situación, estamos acá. Lo que nos pasó en el mes, a pesar de aquello feo, de aquello tan terrible, estamos acá. Y lo que nos pasó en el año pasado, las cosas más terribles que nos pudo haber pasado, las que nos hicieron temblar, las que nos hicieron sentirnos derribados, propiamente dicho, oiga, las que nos hicieron sentir derribados, las que nos hicieron sentir como si ya no tuviéramos esperanza, las que nos hicieron sentir como si ya no habría consuelo para mí, no habría salida para mí. Ni esas pudieron detenernos para que hoy estemos acá. Gloria a Dios. Ni esas. Gloria a Dios. Y fueron feas, y fueron terribles, pero Dios no nos abandonó. Él estuvo siempre a nuestro lado y nos fortaleció. Y hoy nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen su nombre? Gloria a Dios. Palabra de Dios para todos, se lee el verso 15 de esta forma. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Acá se ve realmente, hermanos amados, si ha crecido. Escuchen, lo vuelvo a leer y me detengo en el punto. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a esa madurez o a la madurez. Y acá se ve realmente si hemos crecido. ¿Por qué razón? Porque el crecido tomará la actitud de alguien que creció. Alguien que creció, la actitud de alguien que creció no es siempre alguien elevado. No es siempre alguien que sobresale de los demás. Por ahí alguien que creció es sencillamente alguien que dijo, tienes razón, Señor. Sin ti no soy nada. Gloria a Dios. Ese creció, porque no se glorió a sí mismo, porque no se consideró más de lo que realmente es, y porque Dios y la persona saben la verdad. Entonces esa persona creció. Y nosotros por ahí esperamos un gran predicador, una gran revelación. No tiene nada que ver con eso. Acá estamos hablando de actitud, de responsabilidad, de conducta, de manifestación de hijos de Dios. El simple hecho de que uno diga, sí, me equivoqué. Yo pensé que lo había alcanzado. Yo me acuerdo cuando hablamos de la madurez, primera vez aquí quedamos todos choqueados, inclusive yo. Porque tenía un concepto de la madurez que no tenía nada que ver con la verdad de Dios. Creí que eran los años, la experiencia, el tiempo de predicar, el tiempo de leer la Biblia, los dones y un montón de cosas, y Dios echó todo por tierra. La madurez es la conducta del hombre. Allí se ve la madurez, donde alcanza el nivel exacto, la templanza exacta, la manifestación correcta. Bueno, lo mismo ahora. Amén. Entonces, el que está creciendo tomará la actitud de alguien que está creciendo. El que toma la actitud del que está creciendo se vuelve. Me equivoqué. No era como yo pensaba. Perdón hermano. Entonces es una persona que creció. Una persona que quiere alcanzar de la única forma que se puede alcanzar la madurez. Siendo obediente, siendo fiel, amando la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Si no, es imposible. Entonces dice,
tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. Es lo que nosotros leemos acá. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Esto es algo que Dios tiene que hacer. Si en algo piensan diferente, esto también lo aclarará Dios. Es el único que puede hacerlo. ¿Podemos pensar diferente? ¿Puede separarnos? No, no debe. Porque estamos creciendo. Porque si no lo sabemos y tenemos opiniones diferentes, Dios traerá la revelación. Ha pasado entre nosotros para la gloria de Dios, en un buen sentido lo digo. Observar ciertos puntos en la Biblia y ver cómo Dios aparejó y aclaró todas las cosas y nos gozamos de lo que Dios hizo entender. No importa quién tenga razón, porque acá la razón la tiene que tener solamente Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ir creciendo, desarrollándonos, sabiendo que pudo habernos pasado lo que fuere, pero si estamos en el camino del Señor, podemos levantarnos y seguir corriendo hacia la meta. Pero en aquello que hemos oído, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En todo caso, dice aquí en esta traducción, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Entonces miremos, todo lo que Dios nos enseñó, todas las cosas que comenzamos a practicar y quizás no lo hemos alcanzado todo, no lo hemos practicado todo, pero ya tenemos un conocimiento y hay cosas que ya nos identifican, entre otros, en aquellos que queremos obedecer a Dios o queremos alcanzar las enseñanzas de Dios y se manifiesten en nosotros. Vamos a juntarnos. Ahora, eso que hizo que seamos diferentes tiene que seguir sosteniéndonos. Tiene que ser la regla por medida, tiene que ser la verdad, la revelación de la palabra, lo que hasta acá nos ha enseñado, lo que debe seguir sosteniéndonos. Y si viene otra cosa, como hemos dicho, Dios lo va a aclarar también, porque nosotros necesitamos seguir creciendo y seguir desarrollándonos. Ahora, ¿sabría Dios que tendríamos tropiezos? Claro que sí, por eso es que preparó un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que dejó un abogado que intercede por nosotros. Por eso que Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Se oye? Porque sabe que nos iba a pasar cosas, porque sabe que estábamos en un cuerpo de carne, porque sabe todo lo que nos podía suceder y que íbamos a necesitar su ayuda. Entonces ya anticipadamente, como siempre lo hace Dios, nos ha brindado la ayuda, nos ha dejado el medio por el cual seamos ayudados. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y acá está el punto que tocábamos hace un momento. Sed imitadores de mí. Mira la expresión de Pablo, la seguridad, el logro. Dios le permitió escribirlo. Quiere decir que era verdad. Si no, no estaría en la Biblia. ¿Se escucha? Si no, no estaría en la Biblia. La Biblia es la verdad. Dios le permitió escribirlo porque era la verdad. Y dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No era el único. Había más gente que lo seguía y que seguía el ejemplo y que practicaba. Y él le dijo a los demás que observen. ¿Sí? Así que si miramos acá, nosotros tenemos ejemplo. ¿Sí? No esperemos encontrar una manifestación sobrenatural, solamente miremos y la conducta que lleva, decimos, digna de imitarse. A Dios en la gloria. Sencillamente así. Amén. Imitar lo que hizo Pablo, imitar lo que hicieron aquellos que estaban con Pablo. Debemos nosotros imitar la buena enseñanza de Dios, pero sobre todas las cosas, hermanos amados, entender que esto que habla la Biblia de ser perfecto, habla de personas que están ejercitándose, practicando, viviendo la palabra de Dios. De esta forma nadie podrá exaltarse a sí mismo, sino que tendrá que exhibir lo que sus labios a veces confiesan. A veces somos más grandes desde la boca que desde nuestra conducta. Somos los mejores desde la boca que de nuestra conducta.
tenemos por mala costumbre los hombres y aún cristianos hablar desde nuestros logros. Eso no es bueno. Hablar desde nuestros logros. Hablar desde el punto donde yo me paro como alguien que alcanzó tal cosa. ¿Sí? O ya sea conocimiento, ya sea experiencia de vida, lo que fuere. Hablar desde ahí, hermanos míos, no está bien. Porque hay alguien que vivió eso y mucho más y se llama Jesús. Y Él es nuestro modelo. Porque ni Jesús se glorió a sí mismo, ni Jesús. Y Pablo enseña que el hombre debe atraer a los otros en la aprobación de las cosas que son buenas, no aquello que le agrada a los demás. Entonces miramos cuántas cosas todavía tenemos que llevar a la práctica. Qué importante es que sepamos de qué perfección habla la Escritura, o en estos pasajes de qué perfección habla. No es que no somos maduros, allá vamos. Muchas cosas de las que Dios nos enseñó las hemos practicado, pero es necesario seguir avanzando. Para ello, vamos a mirarnos todos ante la palabra de Dios, y el que se sintió que perdió algo, sepa que no está perdido. El que se sintió que Dios lo desechó, bueno, Dios no lo desechó. El que piensa que se acabaron las misericordias de Dios, sepa que no se acabó. Dice Pedro, como tantas veces lo traemos a memoria, la paciencia de Dios es para salvación. Y el salmista dijo y expresó estas palabras: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Pregunta. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. Lo leemos de nuevo para alegrarnos y gozarnos. Después usted lo anota allí, Salmo 77. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Para que se termine su misericordia, se tiene que acabar su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No. Así que parémonos y sigamos luchando genuinamente. Y dejemos al final a aquel juez justo. ¿Escuchó? Dejemos nuestro final al juez justo que juzgará rectamente. No nos anticipemos. Me quedó una frase del domingo pasado. No nos desechemos a nosotros mismos. Porque nosotros por ahí no tenemos misericordia ni con nosotros mismos. Pero Dios tiene misericordia. ¿Verdad?